Jorge, tío, ¿cómo estás? Muy bien. Vivíamos en un mundo de ricos, pero viviendo, pasando frío, pasando hambre. He hecho muy pocos feos a trabajos. O sea, desde que empecé, siempre he pensado que cada proyecto es susceptible de ser bueno. Para lo que es la productora, para mí la postproductora va a desaparecer y se va a convertir en un solo estudio, que yo creo que la palabra estudio la vamos a empezar a escuchar mucho ahora. En el Wild Tracks de hoy tenemos a Jorge Stasny, uno de los realizadores, yo diría el realizador que conozco que más rueda en España al año. Y nada, un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias. ¿Cómo se consigue rodar más de 30 spots en un año? Yo creo que es desde muy joven, ¿sabes? Yo me tuve que pagar los estudios, estoy muy acostumbrado a trabajar, he trabajado de repartido de telepizza, en tienda de Hostia. antigüedades, diseño gráfico, tatuador, DJ, o sea, he trabajado en multiplicidad de artesanía también. Entonces, ya cuando me fui de casa, bueno, me echó mi madre de casa con 20 años, me fui a Valencia, yo vivía en Madrid, y nada más llegar a Valencia, claro, me tuve que buscar la vida de cero. Estaba estudiando filosofía en esa época, tuve que dejar la carrera porque me tuve que desplazar a Valencia. Y en esa época tenía como 5 trabajos. O sea, entre semana trabajaba en un restaurante, por las mañanas iba a un estudio de diseño gráfico, luego el fin de semana, el viernes por la noche pinchaba, el fin de semana trabajaba de artesanía en un mercadillo. O sea, yo creo que ha sido algo de hiperactividad un poco y también siempre querer generar. O sea, también por eso soy pintor. Es una obsesión compulsiva casi, difícil de controlar, que la intento controlar muchas veces, pero me ha costado. Pero es esto, es generar, generar. O sea, si no estoy rodando, estoy en casa haciendo un mueble de madera, si no estoy pintando. Bueno, Es pero un eso poco es. estresante, pero Ya, pero eso es cojonudo. O sea, la gente muchas veces tiene que esforzarse para ponerse a hacer cosas o que se arrastra, ¿no? O que le cuesta mucho levantarse o hacer o cosas. Y tú lo contrario, ¿no? O sea, ojalá. O sea, al final esto es una, una respuesta a esto. O sea, certifica que el tiempo es flexible y que hay tiempo para todo y que es un tema sí. de voluntad, ¿no? Sí, va un poco también en el carácter y un poco cómo te has criado en la infancia. O sea, mi infancia me marcó mucho porque yo era el pequeño. Cuéntanos un poco, para que no te conozca, de Sí. dónde viene Jorge. Pues o sea, vengo de una familia, madre alemana, padre catalán. Mi padre creó unas multinacionales por todo el mundo y estuvieron viviendo en diferentes países. De hecho, tengo hermanos que han nacido en diferentes países. Y claro, yo era el pequeño de 8 hermanos que casi no se acordaban de mi nombre. O sea, en casa era como el último moco ahí. Y pelirrojo, además, que eso te marca también como niño travieso, niño tal. Y fue que empezamos viviendo como en una riqueza bastante acomodada, ya que mi padre tenía grandes empresas, pero al poco tiempo mi padre murió cuando yo tenía 4 años, y entonces, bueno, y luego mi hermana mayor a los 3 años siguientes, entonces eso hizo un cambio radical en nuestra situación económica. Entonces vivíamos en un mundo de ricos, pero viviendo, pasando frío, pasando hambre, Hostia. eh, un tema. O sea, Entonces, familia acomodada en el mejor barrio de Madrid, exacto. pasa de súper rica Sí, a no poder pagar sí, calefacción sí, prácticamente. sí, sí. Bueno, pasaron varias circunstancias, porque claro, mi madre es de la posguerra alemana, entonces ella pasó ya su infancia con dificultades y tal. O sea, ellos crearon esa riqueza, no es una riqueza que venía de familia, y pasaron de crearla a perderla. Entonces eso pues marcó bastante, yo creo, mi infancia. Para bien y Joder. para mal. O sea, yo creo que todo me hizo espabilar bastante, me hizo tener recursos para diferentes situaciones, también tener 7 hermanos mayores te crea un carácter pues muy diverso y divertido, muy travieso, y eso conformó un poco mi día a día Joder, no de es cuando que era pequeño. al final, o sea, lo que dices tú, ¿no? Tu infancia te marca un montón y te hace hacerte a ti mismo, ¿no? O sea, desde Sí, sí, que totalmente. te vas, como decías, y te tienes que buscarte tú la vida Claro. y tener varios trabajos empalmando semana entre semana, fin de semana y noche. ¿Y cómo pasas de ese Jorge joven multitasking en Valencia a un realizador aquí en Barcelona? Pues fue muy curioso. O sea, yo desde muy pequeño, yo tenía un hermano que tenía una cámara de Super 8 y era un friki. O sea, era un auténtico friki. Hacía de verdad películas súper creativas, con efectos, hacía Star Wars.
Y todo eso a mí me marcó bastante la trayectoria de mi hermano, o sea, a nivel amateur. Ajá. Pero ya me metieron un poco en el mundo de las cámaras, un poco en el mundo de crear y todo esto. Y yo siempre he sido un niño que me creaba mis propios juguetes, o sea, hacía como coches eléctricos, arreglaba televisiones, o sea, era bastante manitas y me gustaba todo lo artesano. Y en el colegio de monjas que iba, que es curioso, eran unas monjas alemanas, eran muy creativas. Entonces valoraban mucho el tipo, que eso tuvo mucha suerte, valoraron el personaje que yo era y vieron el potencial creativo. Ajá. Entonces me hacían hacer siempre vídeos, me hacían pintar, ¿sabes? Porque académicamente tenía bastantes... Bueno, es que tuve un trastorno del lenguaje de pequeño y entonces por eso me agarré a la imagen como poder de comunicación para poderme expresar mucho Ajá. mejor que con la palabra. Y entonces cuando tenía 14 o 15 años nos hicieron hacer un trabajo que era como un piloto de una serie y ahí ya dije, esto es lo mío. O sea, aquí puedo hacer lo que me salga de los huevos y controlo todo como yo quiero y no necesito el lenguaje verbal, sino que puede ser el lenguaje visual. Y me dio como, o sea, tus defectos siempre se convierten, tienen sus virtudes o tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces, sí. mi carencia de, que luego estudié filosofía, imagínate, que yo me metí también en, Joder. en la boca del lobo. Pero siempre a nivel de imagen, contar con imagen, me sentí muy cómodo. Qué guay. Entonces luego, esto que estabas preguntándome, tenía todos esos trabajos cuando estaba en Valencia con 20 años, pero siempre me quedaba ahí la necesidad de estudiar cine, ¿no? Entonces me puse a estudiar cine en Valencia, que era una academia muy pequeñita, pero lo bueno es que tenían cámaras, entonces me dio posibilidad de tal. Hice un año y como lo de la artesanía me iba muy bien, vendía, o sea, claro, era joven, ganaba mucho, claro, 5 trabajos, ganaba pasta, o sea, tenía bastante dinerillo. Y de repente dejé el cine y lo dejé como aparcado. Entonces estaba en un mercadillo de artesanía en un pueblo perdido de Valencia y uno de los profesores, que era director de fotografía, me viene y me dice, pero tío, ¿qué haces aquí, tío? O sea, tenías Pero, tu puestecito, el típico sí, puestecito de hacía mesas, hacía bolas de malabares, hacía tatuajes de henna también, o sea, una fricada. Y el tío me vio ahí y me dijo, tío, o sea, la semana que viene tengo un corto en Madrid, vente conmigo y te quiero dentro del equipo. Entonces fui a Madrid, hice ese corto, que claro, otra vez conecté con todo aquello que me gustaba. Y así fue. Luego me quedé a estudiar en Madrid, hice dirección de fotografía. Cuando acabé me vine a Barcelona porque la publicidad estaba un poco más fuerte en Barcelona. Y conocí a un holandés y empecé a hacer trabajos de dirección de fotografía en Holanda. Y luego ya empecé a trabajar de director de fotografía aquí en Barcelona y me propusieron una vez realizar un spot. Lo hice y me horrorizó, o sea, me sentí fatal. O sea, porque claro, director de fotografía es una de las posiciones más bonitas, más cómodas dentro de nuestra profesión, más creativas, donde puedes tener mucha libertad, es más concreto en espacio-tiempo. Sí, no tienes a todo el... No tienes todo ni el antes ni el después, ¿no? Exacto. Y entonces también volví a dirección de fotografía, pero me volvieron a llamar otra vez para otro anuncio ya, y empecé a tener hijos, también necesitaba más dinero y ya me quedé como realizador. Qué bueno, qué bueno. Publicitario. Y nosotros te conocemos, o creo que la mayoría de gente te conoce por un estilo muy concreto, ¿no? Trabajas mucho el producto, Sí. como realizador no solo de live action, sino también de tabletop, y como muy metido en el mundo, bueno, yo diría de producto, ¿no? ¿Te has especializado en eso de manera consciente, o sea, adrede, como estrategia, o te ha llevado por aquí el mundo, o realmente no estás escasillado allá? ¿Cómo? Fue un poco las dos cosas. O sea, realmente yo siempre, como te he dicho, lo de pasar de una riqueza a una pobreza me marcó mucho y siempre he estado mirando, ahora también estoy con la inteligencia artificial, como mirando los pasos que vienen después. Y hubo un momento, como hace 10 años, que me di cuenta que había muchos realizadores muy buenos, que claro, la competitividad ya se había marcado un nivel muy alto y era complicado ganar los pitch si no eras algo especial, ¿no? Te debes especializar en algo. Lo de tabletop parecía como lo más correcto para mí porque venía de dirección de fotografía. Como te he dicho antes, siempre me ha gustado hacer inventos, técnicas, efectos. Me ha gustado mucho el apartado técnico. También me gusta mucho la posibilidad de potenciar en pocos segundos las virtudes de un producto o de un acting, pero en el producto es casi más porque, claro, como trabajas con alta velocidad,
en milésimas de segundos tienes que ser capaz de cómo eso va a ser bonito, apetecible, atractivo, etc, etc. Entonces me parece un mundo muy técnico que también te da la solvencia del artesano. O sea, el artesano, a diferencia de un realizador normal, es aquel que se puede desarrollar y va aprendiendo más cosas durante un largo plazo, y cada vez que practicas se va convirtiendo tu sabiduría en algo que tiene más peso, que también pasa con la realización, pero siendo todo más manual de efectos, todos esos efectos que construyes te hacen aprender para las siguientes posibilidades de realizarlos. Y todo ese mundo técnico, mágico, de hacer magia un poco con artilugios y convertir que las cosas en pocos segundos sean muy atractivas y apetecibles, me pareció muy, muy interesante, y además era una forma de desmarcarme en el mercado de otro tipo de personas y realizadores que considero que para un tipo de estilo éramos demasiados en un momento y había que especializarse, ¿no? Entonces, o creas un estilo estético muy concreto, o buscas un nicho, que para mí, por ejemplo, fue el tabletop, donde podía combinar además también live action con tabletop. Pero cuando empecé a conocer la mecánica de los líquidos, fluidos, las velocidades, la apariencia de los productos, los tamaños que tienes que hacer los ficticios, la angulación de la cámara, las ópticas que tienes que usar, o sea, todo ese mundo craft me pareció muy, muy atractivo, y muy de donde venía yo de mi infancia, lo que hablábamos, ¿no? Un niño travieso que construye mecanismos. Yo me encendía las luces de casa con coches que bajaban y se subían. O sea, siempre tengo una parte muy creativa por este problema que era el lenguaje. Era un mundo más visual y más de imaginación que... Qué curioso, ¿eh? La verdad es que cuando empiezas a rascar todo tiene todo tiene su origen, ¿no? Su origen, sí. Sí, 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 qué bueno. Podríamos decir que una de tus claves del éxito, por decirlo así, porque yo creo que se puede considerar que rodar más de 30 spots en un año es sorprendente y es bastante difícil, es que haber conscientemente especializándote en un tipo de spots, ¿no? O en un tipo de producción. Sí. O sea, yo creo que al final ha sido una decisión propia, que puede ser porque el mercado te meta en ese nicho o que tú la decidas. En mi caso ha sido una decisión que tomé, enfocarla hacia ese lado, y realmente es enriquecedor porque veo que lo que te decía un poco antes del artesano, ¿no? Es como la edad tiene un valor, mientras a lo mejor en otro tipo de realización piensa que puedes quedar obsoleto. En cambio, la técnica y la especialización en tabletop, la edad es una categoría, o sea, es un grado. Sí. Y eso te permite a nivel laboral pues extender tu carrera muchos más años, más tiempo. Entonces también la combinación de que, porque hay muchos directores de tabletop que solo hacen tabletop, la combinación de que yo puedo hacer personajes combinado y trabajar en muchos sets en paralelo, por un lado personajes, por otro lado planos frontales de alta velocidad, por otro planos cenitales. O sea, mi capacidad de organizar los rodajes permiten desarrollar tanto lo que son los planos de tabletop como los planos de personajes, y intento que a nivel de personajes también estar siempre un poco actualizado, o sea, tratarlos de una manera bastante de lenguaje contemporáneo. O sea, me he ido adaptando un poco a lo que se lleva a nivel visual, y creo que esa combinación hace que me lleguen muchos tipos de proyectos. Porque, claro, por un lado, combinar estas dos cosas es raro a nivel de realización, que o normalmente te especializas en actores o en tabletop. Entonces, combinar estas cosas, pues siempre, por un lado, o me salen proyectos solo de tabletop, por otro lado combinados, o por otro lado solo personajes. También ha sido clave en mi carrera que yo, o sea, he hecho muy pocos feos a trabajos. O sea, desde que empecé, siempre he pensado que cada proyecto es susceptible de ser bueno. Y cuando había proyectos más sencillos o de marcas como más promocionales y todo esto, siempre las he usado un poco para, bueno, además de realzar el producto y todas las necesidades que tenga creativamente, el spot, también para hacer pruebas. O sea, usar proyectos en los que tienes un poco más de libertad para poder hacer experimentos tanto de movimientos de cámara, probar cosas. Sí. Qué bueno. Ahora que ya tienes una edad de experiencia, que como tú decías, ¿no? Muchos proyectos buscan a
siempre a gente muy joven, ¿no? Buscar esa etiqueta de muy generación Z, ahora muy tiktokero, muy tal, ¿no? ¿Te ayudas de tus hijos, por ejemplo, para tener ideas de última generación? ¿O cómo estás a la última? A veces ellos se sorprenden de que soy más moderno que ellos incluso. O sea, mi clave es que yo estoy enganchado a Instagram. O sea, soy un consumidor muy heavy de Instagram, tanto de visual, música, trending, o sea, todo lo que es lo que se lleva, lo que se está haciendo, eh, tanto en moda, arte, spots, etc. Es una fuente que a mí me sirve mucho de inspiración, aparte del background que tengas de toda la cultura que hayas adquirido, de películas, o sea, de lenguaje cinematográfico, etc. Creo que para estar al día hay que estar enganchado, lamentablemente o no lamentablemente, a las redes sociales para saber cómo se comunica los jóvenes. Yo tengo la suerte de tener 4 hijos, de vivir en una casa donde pues la juventud está presente día a día. Comparto con ellos muchas cosas, tanto a nivel, o sea, cuando hago un spot les comento, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece no sé qué, no sé cuántos? Pero eso, curiosamente a veces soy más moderno que ellos incluso. ¿Qué le dirías a una persona que nos esté escuchando que quiere ser realizador, que quiere llevar una carrera similar a la tuya? ¿Cómo le aconsejarías a un chaval que quiere acabar siendo realizador? Hombre, ahora, más que realizador, yo creo que será como creador de contenido audiovisual. Entonces, la diferencia para mí es que las herramientas ahora van a cambiar absolutamente, como ya sabéis. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, uno de mis hijos está estudiando dirección de fotografía y yo sé que le va a servir como bagaje cultural, pero luego a nivel laboral va a ser complicado que se pueda desarrollar como antiguamente, ¿no? Porque tú antes, por ejemplo, tenías una profesión de arquitecto y sabías que tú podías desarrollar con tus conocimientos toda una carrera profesional durante toda tu vida, donde podías ir creciendo. Y ahora realmente, tanto en la publicidad como en otros sectores, tu aprendizaje no te asegura muchos años de desarrollo dentro de ese trabajo. Entonces, mi consejo, bueno, consejo no, porque no soy nada de aconsejar, pero bueno, yo creo que lo que viene es que se tendrán que formar como pequeños equipos creativos, de creación, que serán estudios de generación de imágenes. O sea, lo que es la productora, para mí la postproductora va a desaparecer y se va a convertir en un solo estudio, que yo creo que la palabra estudio la vamos a empezar a escuchar mucho ahora, donde son estudios donde se generan imágenes por diferentes workflows. Entonces, irá desapareciendo un poco lo que es la producción audiovisual, como la conocemos ahora, de rodajes, decorados, transportes, caterings, todo esto irá un poco desapareciendo poco a poco y, bueno, que de hecho ya está desapareciendo. O sea, yo en un año que llevo ya con la inteligencia artificial, en todos mis proyectos hay partes o herramientas generativas que se han creado ya con inteligencia artificial. Entonces yo creo que para la juventud, o sea, lo que viene en muy pocos años, muy rápido, es crear estudios de generación de contenido audiovisual. Entonces, lo mejor... El problema de la inteligencia artificial a nivel de formación es que, como te decía antes, tú antes estudias una formación y la podías desarrollar muchos años, ¿no? Por ejemplo, incluso con el cambio de analógico a digital, era un proceso que tú sabías que 20 años ibas a estar trabajando ahora con el digital en vez del analógico, ¿no? Pero los cambios ahora son diarios casi en los avances tecnológicos y es muy complicado decir a alguien, aconsejar, ponte a estudiar esto, sino es encontrar una persona que realmente sea un friki, que esté metido en este mundo, que trabaje por las noches, que esté totalmente haciendo un day de sus conocimientos, y otro que sea productor ejecutivo, o sea, que cada uno tenga un perfil, porque al final van a ser un equipo más que unas personas concretas, donde se van a generar contenidos visuales. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al otro día lo hablábamos con no sé quién y tuvimos la suerte de estar en el ISE, en la feria del ISE, donde ahí vimos muchas cosas muy nuevas. Y decíamos, de aquí a unos años, o a lo mejor en pocos años, la verdad, con otro productor, cuando nos llegue un briefing diremos, bueno, ¿cuánto rodamos, cuánto no rodamos? ¿No? Claro. Tomaremos primero esa decisión. De todo esto, pues mira, vamos a rodar el 20%, este plano rodamos, este actor y este actor lo contratamos y este no. O sea, tomaremos esas decisiones dentro de muy poco, claro. ¿no? Ahora lo importante yo creo es cuando te llega un proyecto es hacer esto que antes se solía hacer, es un poco de enfoque de cómo se va a desarrollar este proyecto. Entonces, para no depender de diferentes
diferentes procesos que estén fuera de tu estudio. Por eso te digo la combinación entre productora y postproductora. O sea, ahora ya creo que un solo estudio va a poder definir cómo se va a crear este contenido que quieres visualmente. Entonces, parte todavía se seguirá rodando, como va a pasar aquí a 2 años. Yo creo que estaremos conviviendo un poco en los dos mundos. O sea, yo ahora mismo estoy en un pie en un mundo y en otro mundo, y cuando estoy todavía haciendo producciones al estilo normal, pienso que estoy en la prehistoria comparado con otro proyecto que tengo en paralelo de inteligencia artificial. ¿Sabes? Dices, hostia, ¿qué coño estoy haciendo aquí rodando este decorado con esto? ¿Sabes? Perfectamente lo podría... Lo puedes generar con inteligencia artificial. Sí. Entonces, hay un proceso que, por ejemplo, lo que son los actings y cosas que se rodarán en platós blancos con actores que hagan el acting, pero se traspasará todo eso a otro personaje, otro fondo generado por inteligencia artificial. Entonces habrá una época que es muy importante, esto que decías tú, de estudiar primero el proyecto y qué workflow vas a hacer para ese proyecto, pero claro, la inteligencia artificial te permite pues decorados mucho más grandes, cambiar razas de los personajes, cambiar vestuarios, llegar a límites creativos y de producción que antes por presupuesto eran imposibles ni imaginar. O sea, ahora puedes rodar en naves espaciales, puedes ir al medievo. Sí. Claro, tú como persona tan creativa, para ti es una locura esto, ¿no? Sí. O sea, creo que la inteligencia artificial tiene una cosa muy buena y otra cosa muy mala. La mala es casi que pesa más que la buena. La mala es que los procesos de feedback son infinitos. Entonces, por eso siempre, también en Tabletop, por ejemplo, yo siempre intento rodar todo y no hacerlo en 3D. O sea, primero porque para realmente que luego no haya vuelta atrás, ¿no? Claro. O sea, tú cuando ruedas algo, además en Tabletop, o sea, que reproduzcas el mismo efecto, el cerebro detecta inconscientemente que eso no es auténtico. O sea, te puede parecer el mismo plano impresionante. O sea, por ejemplo, la fresa que vuela se parte en 4 y sale un chocolate por detrás. Lo puedes hacer de 2 maneras. Tú lo puedes rodar o lo puedes crear en 3D, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero aunque te parezca igual de impresionante lo que es el plano, el movimiento de cámara sea igual, todo sea igual, el cerebro detecta que no saliva. Real. O sea, no saliva. O sea, tú puedes decir, joder, qué planazo, que no sé qué. La pititosidad aún está en el auténtico, ¿no? Está en el auténtico. Entonces, la parte mala de inteligencia artificial, o sea, y lo que está rodado, está rodado. Lo que hacemos ahora, que eso es lo bueno. O sea, lo pasas un proceso de telecine, montaje, etc., pero ya está. Y la gente tampoco, los técnicos saben mucho de inteligencia artificial, algún realizador también sabe bastante, pero todavía no está educado el cliente en los procesos de creación con inteligencia artificial. Entonces se creen que es un sin límites y que se puede ir cambiando, y esos procesos, o sea, no sé qué manera se podría controlar, o se llegará a controlar los procesos de creación de la imagen a nivel de feedbacks. Porque eso es horroroso. O sea, claro, cámbiame la camiseta ahora, la camiseta más larga, cámbiame la raza, ahora el pelo lo quiero de otra manera. Puedes hacer todo, pero claro, no puedes hacerlo todo porque son costes de persona que está trabajando, tienes que poner límites de timing y aprobaciones. Pero claro, es engorroso porque decir que no puedes y que sabes siempre son líneas muy finas donde en la relación con el cliente tienes que ser sutil. O sea, tampoco no puedes decir que no y sabes que puedes, etc. Este tema que acabas de tocar para mí es uno de los más complicados. A mí son los más complicados. La dilatación de los procesos de postproducción hasta que se entrega la pieza, ¿no? Claro. Antes, ahora ya tiro para atrás, antes pre-COVID, ¿no? Nos reuníamos todos en la presentación de offline, se presentaba, se aprobaba y nos íbamos de ahí. Sabíamos que cuando salíamos de la agencia, de la puerta, eso estaba aprobado. Y a otra cosa, máster, tal cual. Uy, en el color, nos sentábamos todos en aquellas salas mucho rato, pero salías con el color aprobado y nadie se le ocurría que iba a haber un cambio de color. Claro. O a lo mejor lo veía el superjefe y decía alguna cosa, pero cosas que ahora pues nadie va al color, lo ven en un Teams o lo ven y entonces eso es procesos infinitos que es, como dices tú, para mantener la relación con el cliente correcta y no a veces cuadrarte, hacen que los procesos de postproducción se alargan, se dilatan y a las productoras pues lo sufrimos a nivel de recursos invertidos, ¿no? Porque eso no acaba nunca. Y si encima le sumamos, como dices tú, el poder cambiarlo todo a posteriori, pues yo creo que tenemos que ser más estrictos y ponerlo muy claro. Oye, esto da para tantas rondas o para tanto tiempo e intentar limitar por ahí, porque si no, si ya está siendo complicado ahora. Sí, incluso con la inteligencia artificial se complica un poco más todavía porque el poder cambiar cosas en cualquier momento, no solo ya para el cliente los pasos de postproducción,
sino tú imagínate, yo como realizador también puedo cambiar. Ya, ya. O sea, si tú has elegido una localización, esa localización va a ser la que va a ser, ¿vale? Pero en inteligencia artificial te puedo pedir, ya. oye, no me gusta, Yago, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pásame otra, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, esos procesos son los que yo creo que realmente lo hacen complicado de que se cree una estructura productiva que no nos haga ser esclavos del trabajo y de procesos infinitos. Es verdad, sí, sí, sí. Oye, cuéntanos alguna anécdota que recuerdes, o sea, alguna cosa, algún rodaje muy loco, una cosa muy bizarra te encontraste en una situación, alguna anécdota divertida. La más divertida que yo creo que tengo es, tú sabes que en los anuncios de Oikos salía un personaje que era una abuelita. Mm. ¿Te suena o no? La griega, ¿no? La griega, Sí. vale. Entonces, claro, esta señora trabajó durante muchos años siendo la protagonista y yo, claro, me llegó un proyecto de estos, pero claro, yo no tenía que elegir el casting porque ya estaba el personaje creado. Entonces era una abuelita que parecía que tenía como, yo que sé, 80 y 90 años. Entonces, fue un rodaje como un poco loco porque yo llegaba a otro sitio y tuve que ir casi ya al set a rodar, ¿vale? Entonces, era un día largo, complicado, con una escena en un rooftop, luego en un pueblecito, o sea, que había que moverse mucho y era tal, y yo estaba rodando mucho con la señora esta, ¿no? Y yo todo el rato iba a la señora, está bien, puede andar, todo bien. Y claro, no me entendía nada porque no hablaba inglés, yo hablaba un poco Es griega ella. Es griega, sí. Sí. No hablaba inglés y yo me comunicaba un poco en castellano, un poco en lo que sabía de portugués, poquísimo, ¿no? Pero la señora todo el rato me miraba como enfadada, ¿sabes? Como malhumorada. Entonces, el último día de rodaje, creo que fueron dos o tres días de rodaje, el último día se va, yo me despido, o sea, se va del set vestida de abuelita, yo la acompaño, la cojo el brazo, yo todo el rato la cogía el bracito, la sentaba en la silla, no sé qué, no sé cuántos. Claro, se acaba el rodaje, sale del vestuario ya una tía de 50 años, guapísima, con tacones. O sea, tenía como 20 o 30 años menos de los que... Pero claro, yo me la encontraba en el set con una peluca... ¿sabes? La tenían caracterizada. La tenían caracterizada como súper abuela. Y tú te pensaste que era una abuela, de verdad. Te juro. O sea, todo el rato tocándola, sentándola, tocándole la espaldita, la pobre. Bueno, anécdotas hay miles. Esta siempre me hace gracia porque, claro, fue una... Es que me acuerdo de la imagen de cuando salió ella, parecía una modelo de... ¿Sabes? De alta pasarela. Y yo pensando que era una abuelita que no podía ni andar. ¿Cómo ves la industria a nivel nacional? Directores, productoras... ¿Qué está pasando? Es lo que te comentaba un poco antes. O sea, yo creo que hay una transición ahora a múltiples transiciones. O sea, no será una transición a otro mundo, sino que será a una cosa que no sabemos muy bien qué va a ser, donde habrá transiciones múltiples, mensuales, anuales, en las formas de trabajar, por la tecnología que va a ir cambiando y nos va a dar más posibilidades o más formas diferentes de trabajar. Y entonces yo creo que es necesario que ahora mismo tanto productoras como postproductoras, estudien la posibilidad de ser un único empresa que genere contenido audiovisual y se cambiará totalmente la estructura de producción de los rodajes, ¿no? Entonces, como decías tú un poco, se rodarán partes, otras dos no se rodarán, otros no se rodará nada. Hay un 20% que quedará en 5 años que será rodaje clásico, pero irá desapareciendo. Pero tendrá que ser un poco trabajar un proyecto pensando muy bien cómo se va a realizar, cómo es la forma más productiva de realizarlo con las herramientas que tenemos generativas y intentar encontrar una estructura que no sea una locura a nivel de procesos de aprobación, como te estaba contando antes, pero realmente lo que conocemos hasta ahora cambia absolutamente. Bueno, ha cambiado, sí, sí, sí. aunque algunos que no se quieran dar cuenta, pero ha cambiado absolutamente. Y a nivel un poco más moral, no moral, pero como más humano, más que moral diría humano, si la publicidad ya es un mundo muy prefabricado, muy estético, muy plástico, en el que creamos una realidad muy corta, pero muy preciosista, ¿no? Si encima le añadimos la capa de inteligencia artificial que aún lo plastifica más, llamémoslo así, aunque se vaya consiguiendo un realismo muy, muy realismo, pero como decías antes, ¿no? Hay esos micromovimientos humanos, esas microcosas reales que va a ser difícil de igualar. No estaremos en muy poco tiempo vendiendo un mundo totalmente ficticio para presentar un producto o para vender un servicio. Sí.
O sea, yo creo que de hecho el mundo ficticio lo hemos hecho desde los inicios de la publicidad. O sea, siempre hemos creado personajes imposibles, madres perfectas, padres perfectos, familias increíbles. O sea, siempre hemos creado todo desde una visión plasticosa y tanto estéticamente como moralmente. O sea, que yo creo que en ese sentido estamos en las mismas. O sea, da igual si es real, si tú vistes a una persona con lo que no es o la representas con lo que tú quieres que represente, que sea grabado o no grabado. Para mí eso, o sea, a nivel moral es un poco lo mismo. Sí que es cierto que si tú como un cliente de producto estás diciendo que es orgánico, natural y tal, ahí es raro que tú lo comuniques con imágenes que no son reales. Entonces, hay productos de alimentación que yo creo que todavía seguirán haciendo grabaciones al uso, pero más que nada, por esto que dices tú de la moral, de tener una coherencia con tu discurso de venta. O sea, si tú estás vendiendo un producto fresco, saludable y tal, es absurdo que tú presentes una imagen creada por inteligencia artificial, ya por moral, aunque estéticamente que quizás te la comas con patatas, pero como marca, si se sabe que tú estás vendiendo una imagen que no es realista en ese sentido, pero a nivel coches, moda, bancos, etc., o sea, hemos hecho todo mentira de toda la vida. Y luego los retoques que hacemos, hacemos algo sí, que... sí. Y también hay una cosa que me hace mucha gracia, que es, por ejemplo, hay muchas personas que hablan en contra de la inteligencia artificial como que copia cosas de otras fuentes, pero es que la publicidad hemos copiado siempre. O sea, saco. O sea, nosotros hacemos tratamientos que presentamos referencias de otras producciones, otros realizadores y tal. O sea, la publicidad ha sido siempre copia de videoclips, de cuadros, de otros artistas, de otra publicidad exactamente igual. Entonces, me parece antimoral decir que eso es antimoral, ¿sabes lo que quiero decir? Es como un poco broma, porque siempre hemos hecho todo artificial. Entonces, no sé qué me estás contando ahora, porque la publicidad no ha sido una cosa documentalista, de sinceridad, sino que siempre hemos creado un imaginario que antes creábamos rodando, pero ahora estamos creando con un ordenador. Pero las fuentes y todo, siempre nos hemos copiado unos a otros, y eso nos ha ido evolucionando, poco a poco vas cambiando cosas, pero siempre a través de la copia. O sea, no, hay muy poca creación de spot que tengan realmente una firma de autor. Ya. Hablando de esto, ¿cuáles son tus referentes? O sea, cuando tú trabajas un proyecto muy tu estilo, ¿tienes unos referentes claros, marcados o...? Yo creo que los referentes los debo tener porque es lo que está en el aire y está dentro de toda mi cabeza, pero aunque sea inconscientemente, de todos los inputs que vas recibiendo de fuera. Yo tengo un procedimiento de trabajar como muy, no matemático, pero sí racionalista, en el sentido de, pese a que a mí me gustan mucho los efectos y las transiciones de movimientos, no tienen una lógica gratuita, sino que siempre intentan que esos movimientos, esos efectos, potencien o la narrativa o la visualización de ese producto. O sea, no me gustan los efectos porque sí. Entonces siempre me gusta que los efectos sean acentos en las acciones o en la forma de ver una imagen, que estén justificados de alguna manera para ese producto, para esa creatividad, y que no sea una cosa que tú puedes meter ahí copiando en cualquier lado, de cualquier manera. O sea, tiene que tener un sentido y tiene que tener una aportación. También el estilo mío de transiciones y movimientos de cámara tiene otro sentido, otra justificación, que sería la falta de atención del espectador. O sea, cada vez tenemos menos falta de atención, los spots duran menos. Si tú tienes un spot de 20 segundos con muchos cortes de imágenes, es muy estresante, no conecta una imagen con otra. En cambio, si tú haces que esos planos fluyan y al final sea un viaje por donde tú has ido a nivel narrativo, a nivel visual, de una forma más suave, orgánica, es una forma de captar al espectador desde el principio al final. Entonces, si tú vas por corte, puede haber cortes de atención dentro de esos... de la mente del espectador. Muy bien. Sí, muy interesante. Ya un poco para ir terminando. Bueno, ya hemos hablado del futuro, hemos hablado de cómo vemos el panorama actualmente. Aprovechando esta situación, este momento que nos escucha bastante gente y nos verá bastante gente, ¿alguna crítica al sector o, bueno, mensaje que quieras comunicar ahora que estamos aquí sentados?
Bueno, yo soy gran amante de la publicidad. O sea, me encanta la publicidad. O sea, no soy el típico realizador que está frustrado haciendo publicidad y que quiere hacer Feliz, ya. películas. Desde muy pequeño, o sea, soy un apasionado de los anuncios. O sea, me encanta. Me encanta sintetizar, hacer que cosas en poco tiempo tengan su valor, su aporte, su apetitosidad, su emoción. Me parece una forma muy mágica y técnica a la vez de contar visualmente. Entonces, soy muy amante de la publicidad, muy defensor de la publicidad. Me gusta la trayectoria que ha seguido durante muchos años la publicidad. Es verdad que ahora, antes era más narrativa, porque, o sea, el problema yo creo que es que tenemos muchas veces para entender las cosas es que lo que nosotros vivimos lo normalizamos como la norma de lo bueno. O sea, normalmente, por ejemplo, yo, siendo un realizador que he vivido lo antes, podía decir, no, es que antes hacían las cosas así. O sea, yo no juego al juego este Ya, de lo que has vivido es lo bueno, porque es peligroso. O sea, ya, ya, si tú ya, vas a ya. esa generación, tus padres dirán que su época era mejor que Sí, la sí, sí, tuya, sí, siempre es etc, igual. Sí, 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 moralmente, y sí, sí. etc, etc. O sea, no políticamente, que eso lógicamente ha ido cambiando, ¿no? Pero normalmente lo que tú has escuchado de música en tu época, o sea, lo consideras mejor, porque tú lo has vivido, entonces tú eso lo normalizas y consideras que es mejor. O sea, yo creo que la capacidad de adaptación y estar siempre y valorando y no viviendo en historietas del pasado y lo que hacía yo y todo esto, o sea, yo creo que hay que tener una mirada positiva hacia el futuro de la publicidad y que serán otros formatos, otras formas, pero que no vale la queja. O sea, yo Ya. creo que es una era diferente, es la era de Acuario, que no sé si lo sabes. No. La era de Acuario que llevamos como unos 4 o 5 años, creo, es una era de rompe las estructuras. O sea, Acuario es todo mental, es tecnología, rompe las estructuras, o sea, rompe lo que nos ha pasado un poco, ¿no? Los horarios, ya no tenemos unos horarios claros, rompe la estructura de las empresas, está rompiendo lo que es la estructura de la publicidad normal, está rompiendo muchas cosas y es un cambio hacia el futuro. Yo creo que eso, si tienes capacidad de adaptación, es interesante y a la vez un poco estresante, ¿no? Porque es lo que te decía tú antes, una formación te valía para desarrollarte toda una carrera profesional a lo largo de toda tu vida Y ahora y ahora ya. nos va a hacer un poco estar estresados porque continuamente tienes que estar adaptando a circunstancias diferentes que van a ir cambiando. Entonces tendremos que aprender un poco a cómo humanizar los estilos de trabajo que no sean esclavos y que no sean estresantes, porque lógicamente lo analógico a nivel humano tiene más sentidos, van más armónicos, y lo digital y lo humano, si no está regulado, puede ser una situación estresante, tanto de tener que estar todo el día aprendiendo, tener todo el día estar... Eso es un poco difícil de llevar. Sí, sí, qué heavy. Em, y ya para acabar, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? Eh, a mí, yo valoro mucho, o sea, me gusta mucho Nisu y Marco Huertas. Son dos realizadores nacionales. Claro, te dirá Ronald Koecher, que es el maestro de tabletop. Pero a nivel nacional, Nisu, o sea, la consistencia, coherencia, me encanta. Su estilo. Y no lo conozco personalmente, pero siempre es su trabajo y cuando le escucho hablar me parece una persona muy interesante. Y Marco Huertas también. Es otra generación, joven y con un estilo propio y me gusta mucho también. Guay, pues mira, lo vamos a intentar. Bueno, Pues no sé, Jorge, un placer, de verdad, muy interesante. igualmente. Y nada, muchas gracias. A ti.